Undécima parte. En la última serie de instrucciones resumí o sinteticé todas las meditaciones, 7 en total, dadas al grupo. Traté de mostrarles la secuencia de los puntos de crisis en la vida del hombre que se entrena para la iniciación. La última meditación se denominó, la cruz como expresión de la vida vertical y horizontal, representada por dos cruces. A estos dos símbolos de la vida del discípulo añadiré otro, el símbolo de la actitud que deberán adoptar durante el ciclo que se inicia. Observarán que he combinado las cruces de la vida vertical y horizontal con la de la humanidad, agregándole un círculo en la cúspide de las tres. ¿Qué significa esto, hermano mío? Significa lo siguiente. 1. Que la vida vertical de contacto espiritual con el asrama es vivida constantemente por la meditación, la plegaria y la concentración. 2. Que la vida horizontal de servicio es vivida con la misma dedicación, y que una constante corriente de energía planeada se exterioriza hacia quienes necesitan ayuda. 3. El largo apéndice de la triple cruz le advierte simbólicamente al discípulo que debe descender a las mismas profundidades de la vida humana, a fin de preparar a las masas para la reaparición de Cristo y la exteriorización de la jerarquía. 4. La esfera en el ápice de la cruz, representa el lugar de la conciencia del discípulo. Su vida de reflexión, de constante percepción y de firme enfoque de su atención es más elevada que la vida vertical del aspirante y su vida horizontal de servicio, e indica la medida de su actividad consciente en el asrama. Recuerden que un asrama en la jerarquía se halla en un plano más elevado que el del alma. Por lo tanto, vive y actúa simultáneamente en tres niveles de actividad y está en proceso de demostrar hasta dónde le es posible y le permite su etapa en el discipulado los tres aspectos divinos, el aspecto voluntad, que rige su trabajo dentro de la jerarquía en relación con el gran movimiento futuro, el aspecto amor, que rige su vida vertical y produce la firmeza espiritual en la forma, el aspecto inteligencia, que rige su vida horizontal y lo hace un sabio servidor de sus semejantes. Finalmente, la línea larga que parte desde el punto radiante del foco espiritual, simboliza el sendero, que parte también desde el punto más alto alcanzado por el discípulo hasta el punto más bajo donde presta servicio. En este símbolo observarán también que el punto de enfoque secundario figura donde se unen y entrecruzan todas las líneas. Este punto representa a la personalidad del discípulo, a la cual debe afluir la radiación superior y desde la cual las energías espirituales se extienden a todas partes. Si estudian y piensan por un momento evidenciarán además, que esta cruz solo puede poseerla correcta o simbólicamente el hombre que ha construido, o está en proceso de construir, el Antakarana. Si no se ha erigido este puente, la conciencia del aspirante no puede enfocarse en el asrama o en los niveles intuitivos de la conciencia. Con esto comprenderán por qué di la enseñanza sobre el Antakarana. Lo hice a fin de que ustedes lo construyeran en forma sistemática y científica. De manera que no repetiré las instrucciones, pues ya las tienen y deben cumplirlas cuidadosamente, recordando que por lo menos han eliminado la brecha entre la personalidad y la tríada espiritual en cierta medida y necesitan completar y fortalecer ahora el arco iris o Antakarana, para luego utilizarlo con facilidad. La simbología del Antakarana tiende lamentablemente a complicar la captación de su real naturaleza. Quisiera recordarles que, así como el alma no es un loto de 12 pétalos que flota en la sustancia mental, sino que es, en realidad, un vórtice de fuerza o 12 energías unidas por la voluntad de la entidad espiritual, la mónada en su propio plano, tampoco el Antakarana es una serie de hilos de energía, tejidos lentamente por la personalidad fusionada con el alma, al que se le unen los correspondientes hilos proyectados por la tríada espiritual, sino que en realidad es un estado de conciencia. Estos símbolos son formas verdaderas y vivientes, creadas por el poder mental del discípulo, pero en tiempo y espacio no tienen real existencia. La única y verdadera existencia es la mónada en su propio plano, emergiendo como voluntad expresiva y activa que, a su vez, es amor activo cuando establece relaciones,
e inteligencia activa cuando emplea las dos energías superiores. No debe olvidarse que la energía de la inteligencia enfocada en la mente es el instrumento o agente complementario de las otras dos energías monádicas. HPV enseñó que el antakarana es principalmente el canal energético que relaciona las formas y sus fuerzas con sus fuentes originantes, y que a través del plano mental, y sus tres aspectos de la mente, pasa necesariamente el hilo de la vida, vinculando la mónada, el alma y la personalidad en un todo viviente. Por lo tanto, hablando técnicamente, el denominado puente no es necesario, excepto para un importante factor: existe por parte de la personalidad fusionada con el alma una definida brecha en la conciencia entre la mente inferior y la mente abstracta. La mente superior, por ser el aspecto más bajo de la tríada espiritual, puede ser considerada como una puerta que permite pasar la conciencia de la personalidad fusionada con el alma a un reino superior de contacto y percepción. Aquí también, como pueden ver, todo es simbólico, no existe tal puerta, sino simplemente un símbolo que indica un medio de acceso. En toda la evolución del hombre espiritual a través de encarnaciones físicas durante incontables centenares de vidas, el proceso es simplemente de expansión de la conciencia para obtener consecutivamente etapa tras etapa una percepción cada vez más incluyente. Es conveniente tener presente esto, porque en su oportunidad esta representación simbólica cederá su lugar a la realidad. La tarea, y lo es en realidad, de construir el antakarana y de crear lo que eliminará la brecha, es ciertamente el esfuerzo planeado y consciente para proyectar el pensamiento enfocado del hombre espiritual, desde el plano mental inferior a las zonas de percepción presentidas, aunque no haya establecido contacto con ellas. Eso implica el total empleo de la percepción desarrollada e iluminada por el alma y el acrecentamiento, deliberado, de su sensibilidad hacia la actividad enfocada del mundo. De las realidades espirituales superiores, involucra además dirigir la corriente de pensamientos conscientes hacia el presentido y teóricamente reconocido mundo de los maestros, de la tríada espiritual y, finalmente, de Samvaya. Los discípulos deberían recordar que el camino de la evolución superior es mucho más simple que el camino inferior, de allí que la enseñanza sobre el significado y la significación del antakarana, primera creación de la personalidad fusionada con el alma que actúa como un ser unitario, es mucho más sencilla que la que concierne a la personalidad en los tres mundos de la evolución humana. Reflexionen sobre esto, porque de la práctica de la meditación grupal debe surgir esa consciente actitud enfocada que podría considerarse como reflexión. La reflexión es una experiencia definida y efectiva, debido a que la conciencia se mantiene firme en la luz. El antakarana es una realidad para el discípulo y la mente está orientada hacia la tríada espiritual. Esta reflexión tiene lugar a través de todas las vicisitudes de la vida, registrando automáticamente esos acontecimientos. Por lo tanto, construye o crea esa corriente de energía ascendente matizada por las cualidades de la vida y las características de rayo ya desarrolladas. A través de esa corriente pueden pasar a voluntad las cualidades de la vida y las características de rayo ya adquiridas. El discípulo registrará acrecentadamente las cosas del espíritu, según habla el Nuevo Testamento. En consecuencia adquirirá la facilidad de penetrar en el mundo de la jerarquía y llegar eventualmente hasta la puerta del camino de la evolución superior, actuando al mismo tiempo en los tres mundos como discípulo servidor. Con esta simple presentación del antakarana, podrán trabajar con más facilidad el próximo año. Como este proceso o ejercicio de proyección mental forma parte del estado mental normal de ustedes, servirá también para enfocarlos en el plano mental, apartando así su atención del mundo de las emociones y del deseo o aspiración, ubicándolos en el camino iluminado en el punto de luz, donde la luz brilla y descubre una estrella que fulgura sobre la frente del iniciador. Les sugiero que tomen las 7 meditaciones y trabajen regularmente con ellas. Hace un año les sugerí esto. Pocos de ustedes siguieron mi consejo. No se adhirieron al proceso ni siguieron el ritmo establecido por la secuencia de las meditaciones. Sugiero que dediquen 2 meses a cada una de ellas,
abarcando así un periodo de 14 meses, que hagan de la séptima meditación la principal y que la practiquen durante un año. Si hacen esto como se les dice, sin dudar de su eficacia, comprenderán con mucha claridad la proyección realista y energetizadora que registrará la conciencia personal. No les daré más delineamientos de meditaciones. El cumplimiento fiel de los ya dados, los ayudará mucho para el resto de sus vidas. Nada más necesitan. 12ª parte. Hoy quisiera ampliar la enseñanza contenida en la instrucción anterior sobre el Antakarana y explayarme desde el ángulo grupal sobre un párrafo ya dado, que transcribo con nueva fraseología. Esta reflexión, una consciente actitud enfocada, se lleva a cabo en todas las circunstancias de la vida, registrando automáticamente los acontecimientos condicionantes de la vida de la humanidad. Por lo tanto, crea una corriente de energía ascendente, matizada por las cualidades de la vida y las características de rayo de los miembros del grupo. A lo largo de esta corriente pasarán a voluntad las ascendentes y descendentes cualidades de la vida y las características de rayo, y el discípulo registrará acrecentadamente las cosas del espíritu, en consecuencia entrará fácilmente en el mundo de la jerarquía y llegará eventualmente hasta la puerta del camino de la evolución superior. También como consecuencia actuará en los tres mundos con eficacia como discípulo servidor. Este párrafo indica la vida espiritual y meditativa que debe llevar el discípulo individual, primero, en relación con su propia alma y posteriormente con el ashrama. Además indica la vida grupal cuando penetra en la jerarquía, y la técnica jerárquica que permite a ese gran grupo penetrar en un centro espiritual aún más elevado y hacer descender desde Sambhaya esa comprensión del propósito divino que se precipitará como el plan jerárquico, lo cual permitirá a la jerarquía formar un gran grupo de servidores. Por mucho que se eleven en la escala del ser, descubrirán desde el cuarto reino de la naturaleza hacia arriba que la técnica de la meditación rige todas las expansiones de conciencia, todo registro del plano propósito y, de hecho, todo el proceso del desarrollo evolutivo. Esta es la técnica para captar espiritualmente, enfocar la atención en algún nivel de conciencia y originar sistemas de contacto. Toda la ciencia de invocación y evocación está contenida en la palabra meditación. Esta ciencia abarca desde el llamado inconsciente subjetivo de las masas inexpresivas e incipientes a través de muchas fases, hasta ese elevado método de invocación científica que rige el contacto, que es de naturaleza progresiva. Quizás el aspecto más inferior de esto es el anhelo formulado del hombre no espiritual de establecer contacto con lo que posteriormente condicionará su vida y lo conduce a mejorar su vida diaria en sentido material, o a ganarse el sustento. El reflexivo pensamiento experimental del científico o del artista, es otra forma de meditación, superior en propósito e intención, y este proceso meditativo se formula mejor y tiene, si piensan correctamente, implicaciones grupales definidas. El método por el cual los miembros de la jerarquía y el personal de sus ashramas llegan a una intensa percepción espiritual y a una formulación altruista del plan divino, que complementará el propósito divino en el mundo, es análogamente una expansión de toda meditación previa, la invocación concentrada, clara y dinámica de los seres espirituales que han creado o más exactamente han formado a Sambhaya. Es la fórmula de meditación más elevada posible en nuestro planeta. Podría decirse también que la meditación es responsable de transformar el deseo del ser humano común de nuestro planeta, en voluntad espiritual, que es siempre el agente del propósito. Por lo tanto, la meditación produce el alineamiento individual, grupal y planetario, y este alineamiento es siempre la primera etapa del objetivo de la meditación y la última y permanente etapa alcanzada. Reflexionen sobre esto. La meditación tiene efectos eliminativos y, si puedo emplear tal término, expulsa del individuo y del grupo lo indeseable desde el ángulo de la meta espiritual inmediata. La meditación es esencialmente el instrumento más elevado y la consumación perfecta del tercer aspecto divino,
el de la actividad inteligente y como ya he señalado desde todo ángulo posible se lleva a cabo dentro del círculo infranqueable de la mente universal. Es el instigador divino esencial, el agente creador predominante y el factor que fusiona y mezcla cada aspecto en la gran jerarquía del ser, relacionada con la naturaleza espiritual básica de nuestro planeta, que fue nuestra principal herencia del sistema solar anterior, la mente o el intelecto activo. La meditación permite al instinto, al intelecto y la intuición, y también la consciente identificación, alinearse en forma creadora. Relaciona, en una unidad indisoluble, la así llamada mente inferior o concreta, la mente grupal, la mente jerárquica y la mente universal, conduce a un consciente alineamiento de los centros del discípulo, y también de los 3 centros planetarios, es de naturaleza invocadora, exigente, fusionadora, receptora y distribuidora. En el discípulo es el agente que crea o construye el antakarana, controla por conducto del alma o de la tríada espiritual el centro coronario, punto de enfoque, de demanda y de recepción espirituales, controla además al centro ajna, el centro entre las cejas, que, en el discípulo, es el agente principal para la distribución de la energía espiritual. La meditación conduce a la fusión de los miembros del grupo, al llamado evocador unido, y cuando la invocación evoca respuesta hace que el grupo sea receptor de lo que se demandó espiritualmente y conduce a que el grupo preste servicio espiritual. La jerarquía emplea en la meditación 2 fórmulas principales y, como recordarán, en ese gran centro espiritual la meditación es un hábito instintivo y no un proceso forzado. 1. La meditación pone en movimiento la respuesta jerárquica al llamado invocador que se eleva desde los 3 mundos y, principalmente, a la demanda invocadora emitida conscientemente por todos los que oran, los que hacen una exhortación mística y los que emplean el método de la meditación ocultista y de la invocación directa. 2. La meditación es la manera instintiva por la cual la jerarquía en respuesta a la invocación desde los 3 mundos se acerca al centro superior, Sambhaya. Entonces la jerarquía evoca a las energías, a los seres y a la afluencia espiritual que requiere el servicio jerárquico en el futuro inmediato. Además, en sentido excepcional es la técnica por la cual los maestros mismos se preparan para la 6ª iniciación, condicionando así el sendero de la vida que ellos recorrerán oportunamente y desde donde pasarán a empresas cósmicas superiores. Pueden ver en consecuencia por qué he puesto tanto énfasis sobre la meditación individual, pero también puse mayor énfasis aún sobre la meditación grupal. No obstante, solo traté que dirijan el instinto hacia lo espiritual en líneas científicas, además procuré iniciarlos en una técnica planetaria, que todos los seres planetarios deben dominar y dominan. La meditación, en su forma más rudimentaria, es el instinto que conduce al reconocimiento del sol físico y rige, por ejemplo, la orientación de la vida vegetal planetaria hacia el sol, como predominante fuente de vida. En su forma intermedia, es lo que revela al aspirante y a la jerarquía el corazón del sol, y en forma más elevada, es el método de contacto que relaciona a los seres más elevados de nuestro planeta con el sol central espiritual. En todos los casos, quisiera señalar que la capacidad de meditar, la expresión espiritual de los procesos mentales, se centraliza en ciertas formaciones grupales que sería útil considerar brevemente. Podría decirse que, entre los grandes centros planetarios, existe un grupo intermediario formado por aquellos que pueden meditar en forma creadora y son escogidos de cada uno de los centros principales y de quienes están ya acostumbrados a meditar. Quisiera detenerme aquí y recordarles que no me refiero a la meditación religiosa estrictamente comprendida, ni a esos llamados que invocan ayuda y asistencia, que el pensador cristiano occidental asocia en forma tan estrecha en su mente. Me refiero a quienes en tranquila reflexión, con demanda enfocada y verdadero trasfondo de conocimiento cognitivo son capaces de pensar cabalmente y alcanzar un estado de conciencia más elevado que el normalmente percibido, y llegan a esos descubrimientos intuitivos y espirituales que pueden crear la simiente de una nueva creación, o abrir,
para quienes son incapaces de meditar de este modo, un nuevo campo de posible percepción. El móvil de toda meditación grupal debe ser el servicio altruista. La nota clave de todos estos grupos es la creatividad, demostraciones todas del perfecto tercer aspecto de la inteligencia activa, más otros aspectos en desarrollo. Todo se halla en relación directa o en alineamiento con uno de los budes de actividad, los cuales personifican en sí mismos la esencia del tercer rayo de inteligencia activa, por intermedio del cual puede proyectarse y expresarse exitosamente el tercer aspecto. Estos tres budes fueron el instrumento, en el extraordinario proceso ocultista, para complementar el principio mental en nuestro planeta y por medio de su meditación creadora pusieron en alineación directa a nuestro planeta, la Tierra, y al planeta Venus. Esto posibilitó la llegada de los hijos de la mente y la formación del cuarto reino de la naturaleza, la humanidad. Constituyen las personificaciones de la intuición y controlan la afluencia de la energía intuitiva en las mentes de los hombres. Quisiera que tuvieran en cuenta que estos grupos intermediarios de trabajadores, que conocen el poder de la meditación, son primordialmente creadores, y la eficacia de su trabajo se demuestra en el grupo principal, cuyo dictamen ellos cumplen, y en el grupo que está creadoramente influido por el trabajo de meditación. Teniendo en cuenta que la mente es el quinto principio, existen en forma curiosa 5 grupos principales que actúan primordialmente a través de la meditación creadora y sustentadora, y son: 1. El nuevo grupo de servidores del mundo. 2. El ashrama, en el cual los discípulos del nuevo grupo de servidores del mundo puedan estar afiliados. 3. La jerarquía misma, el ashrama de Sanat Kumara. 4. Los nirmanakayas, o los contemplativos inspirados. 5. La analogía superior de los nirmanakayas, que ocupa el lugar que le corresponde en relación con Sambhaya, la cual es análoga a la de los nirmanakayas con la jerarquía. El personal de estos grupos es extraído de los grupos mayores, de los cuales es intermediario. 1. El nuevo grupo de servidores del mundo, elige su personal del gran centro planetario llamado Humanidad. A los miembros más avanzados del grupo están afiliados a alguna ashrama dentro del círculo infranqueable de la jerarquía. B. El ashrama mayor, compuesto de muchos ashramas, constituye el trabajo asignado al nuevo grupo de servidores del mundo, cumplido en el transcurso de las épocas. Este enunciado contiene importantes implicancias. 2. Los nirmanakayas escogen su personal de la jerarquía, el segundo gran centro planetario. Su relación con Sambhaya no es de afiliación, ni similar a la del nuevo grupo de servidores del mundo con la jerarquía. Se relaciona principalmente con el triángulo de los budes de actividad y actúan bajo su inspiración creadora. Esta corriente de inspiración o de energía colmada de luz creadora, está a disposición de la jerarquía en todo momento y cuando la necesita para su trabajo creador. Es parte de esa energía dinámica y energetizante que nutre el entusiasmo del nuevo grupo de servidores del mundo, los une en el trabajo uno y les permite trabajar inteligentemente y con capacidad creadora. 3. Un misterioso grupo denominado luces reflectoras, cuyos miembros son en cierto sentido extraplanetarios, están afiliados a Sambhaya y enfocan la energía cósmica creadora, poniéndola así a disposición, cuando lo demandan, de los miembros de la Cámara del Concilio de Sambhaya. Poco puede decirse sobre ellos. Son los ayudantes del Señor del mundo y complementan los propósitos que Él formula en el plano mental cósmico. Espero que retendrán en la mente lo que voy a acentuar y es que, la técnica de la meditación constituye el agente creador que más se destaca en nuestro planeta. Cuando ustedes, como individuos, se esfuercen por construir el nuevo hombre en Cristo, que será expresión del verdadero yo espiritual, la meditación como bien saben será el mejor agente para ello, pero el proceso de meditación debe ir acompañado del trabajo creador, de lo contrario sería puramente místico y, aunque no fútil, es negativo en sus resultados creadores. Los miembros del nuevo grupo de servidores del mundo pertenecen a todos los sectores del esfuerzo humano de los cuales la religión organizada es solo una.
Hay científicos que repudian violentamente lo que no ha sido comprobado, sin embargo dedican toda su capacidad y conocimientos científicos al servicio de la humanidad, cada uno en el campo científico elegido. Tenemos en los estratos económicos hombres que consideran una responsabilidad manejar inteligentemente el dinero como servicio a los demás, aunque la terminología mística u ocultista nada signifique para ellos. Hay educadores que se preocupan por formular inteligentemente el conocimiento y poseen una comprensión enciclopédica de la acumulada sabiduría de las edades, y tratan de utilizarla para adaptar a la joven generación a fin de vivir bella, constructiva y creadoramente. Hay eclesiásticos y guías religiosos, en alguna de las religiones mundiales, que no están atados ni obstaculizados por la forma. El espíritu de la luz reside en ellos y aman inteligentemente a sus semejantes. Si todas estas personas pertenecen al nuevo grupo de servidores del mundo, son inevitablemente pensadores reflexivos, con objetivos creadores, verdaderamente inteligentes, y han sumado a su inteligencia el amor en expansión. Estos hombres y mujeres mantienen una doble relación con el resto de la humanidad, a la cual tratan de servir, y con la jerarquía, por conducto de algunas rama a rama que es la fuente de su inspiración y de sus esfuerzos creadores, dedicados a pensar y trabajar. El discípulo aceptado en este trabajo grupal está conscientemente en armonía con dos centros planetarios, la humanidad y la jerarquía, y su pensamiento creador condiciona mayormente al grupo. Sin embargo, muchos de sus miembros son conscientes de su relación con la humanidad y de su servicio planeado, pero totalmente inconscientes de la fuente invisible de su inspiración. Esto no tiene importancia, porque si su móvil es puro, su inteligencia es aguda y su capacidad meditativa adecuada, reciben inspiración y desarrollan la intuición en cualquier caso. Quienes pertenecen al nuevo grupo de servidores del mundo y pueden meditar y meditan, son realmente agentes de la relación existente entre la jerarquía y la humanidad. Lógicamente, tal relación siempre ha existido y muchos místicos y algunos ocultistas han servido como canales de relación. El grupo está actualmente recién organizado y la tarea de invocación y evocación, por primera vez en la historia, se ha equilibrado o llevado a cabo en un porcentaje equitativo. Repito, el nuevo grupo de servidores del mundo está formado por muy diversos tipos de hombres y mujeres escogidos de todas las naciones. Sostienen muy diversos puntos de vista y poseen diferentes profesiones e ideologías, por lo tanto es el verdadero representante de la humanidad, siendo este grupo más poderoso que nunca. Cuando el trabajo de la invocación llegue a una etapa elevada de desarrollo y haya transcurrido el año culminante de 1952, será conveniente llevar a la atención del público y en escala mundial, la realidad del nuevo grupo de servidores del mundo. Este grupo es un aspecto del Antakarana mundial y constituye, para quienes se dedican a estudiar el Antakarana, un sólido ejemplo de la intención y del propósito del puente, o arco iris, que cada discípulo se esfuerza por construir conscientemente. Este grupo está compuesto por los que ascendieron y penetraron en la conciencia en tal medida y altura que el ascenso llega a ser invocador, produciendo un descenso, desde la jerarquía, que se une y fusiona con las energías ascendentes de la reflexión grupal. Aquí las palabras tienden a obstaculizar, pero la descripción dada resultará útil. Respecto al nuevo grupo de servidores del mundo, no solo debe considerarse la energía ascendente, sino también el enfoque de la conciencia y una receptividad que puede transformarse en intención fija, siguiéndole luego el reconocimiento, en la conciencia del cerebro físico, de lo que ha ocurrido. Recuerden que, en detalle, el nuevo grupo de servidores del mundo está formado por los siguientes grupos. 1. Los iniciados y discípulos que conscientemente son parte de la Gran Logia Blanca. 2. Los aspirantes y discípulos menores, afiliados a la jerarquía, que no poseen generalmente esa continuidad de conciencia que lograrán más adelante. 3. Los que se hallan en el sendero de probación y no están aún afiliados a la jerarquía, pero que sujetos a la impresión jerárquica han decidido servir a sus semejantes.
4. Un creciente número de personas que responden al idealismo y al propósito del nuevo grupo de servidores del mundo, que se unirán rápidamente al grupo. El requisito esencial es la meditación, pero como bien saben, no es necesariamente la meditación establecida por escuelas ocultistas e iglesias. Sin embargo, para ser miembro del grupo se requiere el desarrollo del espíritu reflexivo en cierta línea de la comprensión humana y también el poder de enfocar la atención en lo que puede ser de beneficio a la humanidad, más el reconocimiento compasivo de la necesidad humana. El hombre o la mujer irreflexivos son los que están totalmente absorbidos por los negocios, la política o los vínculos familiares, no pueden formar parte del nuevo grupo de servidores del mundo, porque el grupo exige una definida medida de descentralización, a lo cual contribuirá rápidamente el hábito de la meditación. A medida que los miembros de este grupo meditan y sirven, descubrirán gradualmente que van siendo conscientes de un grupo interno en la rama del maestro, a cuyo rayo el servidor individual pertenece. Esto variará lógicamente de acuerdo al rayo. Debe recordarse que el rayo determina la cualidad y la naturaleza del servicio a prestar. Paulatinamente, el neófito se adapta al ritmo de la rama y su meditación cambia gradualmente, alineándose con la instintiva y constante meditación ashrámica. Debe recordarse que la meditación ashrámica está totalmente exenta de elementos de la personalidad. Es una constante e ininterrumpida meditación grupal sobre el plan y, particularmente, sobre ese aspecto del plan que debe ser puesto inmediatamente en función. Este es el deber asignado a la rama o a los ashramas en cuestión. Esta constante actitud de meditación reflexiva no perjudica de ninguna manera la eficiencia de la rama o del discípulo individual, porque son simultáneamente posibles dos o más líneas de pensamiento y varias líneas de actividad. Esta es otra lección que aprende el discípulo. Posteriormente el discípulo en el ashrama es también consciente de la meditación que se lleva a cabo todo el tiempo dentro del ashrama principal, la jerarquía. Este es el ashrama, si puedo afirmarlo nuevamente, de Sanat Kumara, el Señor del mundo. Este gran ashrama está encabezado y controlado por el Cristo. El discípulo aspirante se hace consciente de un vasto ritmo meditativo, similar en su latido a la acción del corazón humano, es receptor y distribuidor, invocador y evocador. Cuando se habitúa a este ritmo meditativo, aprende a ajustar su propia meditación individual al ritmo establecido de la jerarquía. Este es un definido paso adelante, porque el ritmo jerárquico es de tremenda potencia tan grande que penetra más allá del infranqueable círculo jerárquico. El efecto de esa vibración reflexiva es tanto vertical como horizontal, y esta amplia difusión ha conducido a la formación de ese grupo mayor de contemplativos, los nirmanakayas, los cuales enfocan el llamado invocador jerárquico y, citando el antiguo comentario, lo transcriben en notas musicales, gratas al oído de aquel que mora en el plano más elevado. Luego transfieren a Sambhaya las energías enfocadas y recibidas después de la debida reflexión y contemplación. Una de sus funciones es relacionar el llamado invocador de la jerarquía con la ley kármica y, de este modo, determinar en el profundo silencio de su trabajo conjunto, lo que es posible hacer por no infringir la intención kármica e imposible todavía de realizar en tiempo y espacio. Dos factores principales regidos por la ley kármica. Ellos deben tener presente que el momento no ha llegado y que la era kármica no puede exigir todavía que el bien demandado sea un bien cumplido. Los miembros de este grupo transmiten también a la jerarquía la respuesta evocada desde Sambhaya. Están constantemente en contacto con la Cámara del Concilio en Sambhaya, así como la jerarquía en este ciclo actual de esfuerzo mundial trabaja por intermedio del nuevo grupo de servidores del mundo. Del mismo modo Sambhaya lleva a cabo sus intenciones, en lo que a la humanidad se refiere, por intermedio del grupo de nirmanakayas. Todo esto significa una gran centralización del trabajo vinculado a la reaparición de Cristo. Como pueden ver, está teniendo lugar una gigantesca meditación grupal en numerosas y distintas fases de nuestro planeta.
Todas las unidades que meditan y los grupos que reflexionan se hallan mutuamente relacionados por la similitud del móvil espiritual, buscan una colaboración más estrecha y se esfuerzan por llevar su trabajo de meditación consciente o inconscientemente a un estado de tranquilidad universal positiva, de manera que la formulación del deseo espiritual pueda llevarse a cabo con éxito y la recepción de la energía espiritual se haga en forma conjunta. Por lo tanto, hermano mío, se está llevando a cabo un gran esfuerzo para el alineamiento, y cuando el aspirante individual medite en tal forma que su voz llegue al nuevo grupo de servidores del mundo, el grupo podrá entonces impresionar al individuo y, por intermedio de éste, llegar a la humanidad. El grupo puede también impresionar a la jerarquía, los contemplativos que están en contacto con Sambhaya, pueden entonces hacer contacto con la jerarquía y, por intermedio de ella impresionar al nuevo grupo de servidores del mundo, solo entonces llegará el momento en que el Cristo vendrá. En las montañas de la iniciación ya se oyen sus pasos. Él está trabajando ahora con sus iniciados dentro de la jerarquía, su meditación conjunta acelera el trabajo preparatorio y lleva a la iniciación a incontables discípulos, permitiéndoles ser de mayor utilidad, lo cual no sería posible de otra manera. Estos discípulos, al meditar en forma conjunta, colaboran con la meditación del Cristo y de los maestros. Los iniciados avanzados impresionarán a los miembros del nuevo grupo de servidores del mundo, en el cual, aquellos que pertenecen a este grupo, y como discípulos son miembros de la jerarquía, se convierten en agentes de dicha impresión. La meditación del nuevo grupo de servidores del mundo, en conjunción con la meditación jerárquica, impresionará inevitablemente a los hijos de los hombres que buscan y anhelan la liberación. Así se crea un gran canal o sendero de luz a través de la meditación colaboradora y, a lo largo de ese sendero simbólicamente hablando, el Cristo vendrá.